hábitos y estrategias para aprender a aprender. Aquí, tal como muestra la imagen, ¿cierto? Por un lado se requiere de hábitos, que muchas veces son hábitos que se van adquiriendo desde el preescolar y de ahí hacia arriba. Y hay que tener claro que es el de ahí hacia arriba, porque muchas veces en primero y segundo básico se cuestiona mucho de que por qué los niños no vienen con ciertos hábitos, ¿cierto? ¿Por qué no los preparan bien antes de pasar a primero y segundo? Los típicos hábitos, ¿cierto? O como se conocía antiguamente como la famosa normalización. Entonces la idea, ¿cierto? Es que no es que hay una etapa específica de adquisición de hábitos, estamos constantemente aprendiendo y eso implica cambios constantes, no solo del que aprende, sino que también del que enseña. Entonces lo primero que tendríamos que nosotros preguntarnos es ¿cómo aprende un estudiante? Porque si nosotros sabemos cómo aprende, obviamente vamos a saber cómo enseñarle. Ante esta pregunta, ¿cierto? Tendríamos que pensar que no es que haya un estilo de aprender, por lo tanto no debiera haber un estilo para enseñar. Si sabemos que existen miles de formas de aprender, también vamos a entender, como les dije, que vamos a tener que visibilizar también que nuestras prácticas pedagógicas no pueden ser una dentro del aula, sino que tenemos que repensar de qué manera llegamos a todos, a los 25, a los 30, a los que tengamos dentro del aula. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, lo primero que tenemos que ver es el hecho de hablar desde un aprendizaje de calidad. Y un aprendizaje de calidad tiene un propósito. Y ese propósito es tan simple como adquirir nuevas ideas, pero siempre pensando en algo que va más allá de la memorización. Por lo tanto, ¿qué requiere un aprendizaje de calidad? Requiere una buena organización que facilite una comprensión de ideas y que una vez que yo comprenda esas ideas, las logre integrar a esos conocimientos que yo ya tengo y que he ido aprendiendo a lo largo de la asignatura, a lo largo de la vida, a lo largo de la experiencia, ¿cierto? Y que eso que yo ya he podido integrar y que lo integro porque lo entiendo, finalmente logro reutilizarlo. Y lo reutilizo como un conocimiento adquirido y que puedo aplicar a otras experiencias. Es decir, puedo expresarlo como nuevas ideas. Entonces, este recorrido que hay que hacer es súper importante, porque finalmente lo que yo estoy haciendo en la clase permite al estudiante que logre aprender a aprender y desarrollar este proceso. Entonces, quiero que de a poco nos vayamos preguntando desde la asignatura o desde lo que vemos cada uno. Y entramos a la tierra difícil, ¿cierto? Esta tierra que todos los estudiantes lo primero que nos dicen que es una lata estudiar. No me gusta, ¿cierto? Leer, no me gusta tener que aprender de memoria, pero ¿por qué es tan aburrido estudiar? Y quiero invitarles a escuchar un video que no tiene nada de nuevo, pero nos dice mucho. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información... ¿Se escucha más? Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Sí, Rosa. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y les dan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos,
para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. El psicólogo Mark Greenberg recordaba en redes la problemática de los profesores frente a los nuevos retos de la educación. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos muchas veces para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido, en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando. Para Richard Gerber, el valor de la educación está en el camino, no en la meta. En cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Bueno, justamente lo que aquí importa es cómo se desarrolla el proceso, porque lo vital es qué ocurre durante el proceso de aprender. No apuntemos solo a los resultados, que indudablemente son importantes y arrojan evidencias que nos permiten guiar también los procesos de aprendizaje, pero es muy importante la evaluación de proceso, porque es ahí donde nos vamos dando cuenta si efectivamente cuando llegue esa evaluación final, ¿cierto? En donde tengamos que ver si se consolidaron o no los conocimientos, va a ser mejor o peor el resultado de acuerdo a lo que ha ocurrido durante el proceso. Entonces, para aprender a aprender hay que planificar y organizar. Y bien lo sabemos nosotros en Chile, ¿cierto? Con nuestro famoso puente Caucao, que al parecer lo que le faltó fue un poquito más de organización y un poquito más de planificación. Entonces, para irnos metiendo en el tema, quiero que veamos un poco los factores que interfieren en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros tenemos un factor del que preocuparnos al enseñar, sino hay varios aspectos que son importantes de considerar cuando yo planifico una clase. Entonces, el método, veamos primero los factores en el contexto externo. El método de enseñanza, sin lugar a dudas, es una diferencia. Y el método de enseñanza tiene relación con los estilos de aprendizaje que hay dentro de un aula, ¿cierto? Y que estamos súper claros, incluso lo vimos en la reunión pasada, en el encuentro que tuvimos la vez anterior, que deberíamos tratar de apuntar mayoritariamente a aquellos métodos activos y reflexivos, que son lo que provocan una mayor efectividad en los resultados de aprendizaje. Por otro lado, tenemos la concepción de la enseñanza, es decir, cada uno de ustedes que está en un aula o es equipo de apoyo, tiene una concepción de la enseñanza. Y como profesores o personas que trabajan dentro de la comunidad educativa teresiana, tienen además un modelo que tiene un concepto bien específico sobre lo que es el aprendizaje. Los contenidos del aprendizaje. Estamos, como decía el video, muy encerrados en responder a una exigencia curricular, o tenemos claro que podemos manejar esos contenidos, priorizarlos y sobre todo darle sentido de realidad. No es el contenido por el contenido, es cómo yo acerco ese contenido al estudiante.
Por lo tanto, cuando hablábamos la vez anterior de la transposición didáctica, del cómo acercamos ese contenido con sentido o realidad, es tremendamente importante como factor para el aprendizaje. La evaluación, sin lugar a duda, es un punto complejo. Porque como yo lo acabo de decir, en general estábamos acostumbrados y fuimos formados así universitariamente desde la mirada de una evaluación de resultados, sea de una unidad, sea de un semestre, sea de un mes, sea de un contenido, de lo que fuere. Pero la evaluación que nosotros debemos empezar a caminar es esa evaluación que tiene que ver con cómo acompaña el proceso y cómo es una instancia más de aprendizaje, no una corroboración de cuánto aprendió, sino una herramienta que le permite al estudiante y al profesor tomar decisiones, conocer qué le falta, conocer cómo modifico lo que estoy haciendo para que sea más fácil que aprenda, o en el caso del estudiante, cómo lo tengo que hacer si la forma en que estoy estudiando no me está dando resultado. Pero el estudiante siempre se enfrenta a una evaluación, el concepto de evaluación como una palabra bastante compleja, muy estresante. El apoyo al estudio tiene que ver con todos aquellos factores que nosotros o el estudiante puede llevar a cabo o puede acogerse para poder acceder de mejor forma, ¿cierto?, a los contenidos. Entre ellos también los recursos y los materiales y sin lugar a dudas el clima. El clima educativo, no solo en el colegio, sino que también en la casa, son factores tremendamente importantes. Veamos ahora en los factores internos, que también hay que considerar a la hora de planificar una clase. El autoconcepto, que es un tema que vimos en la reunión anterior, la metacognición y todos los procesos que se llevan a cabo por parte del estudiante para acceder a un proceso metacognitivo. ¿La clase favorece ese proceso metacognitivo? Las concepciones sobre el aprendizaje. El estudiante, ¿por qué cree que aprende? Aprende porque se tiene que sacar una nota, porque es lo que se espera de él, porque está pensando en su futuro, porque le prometieron un algo en su casa si le iba bien. ¿Por qué aprende? Los hábitos y habilidades de estudio, que también son muy particulares en cada uno y depende cómo le hemos enseñado, cómo le hemos modelado en clase, para ver cómo también ellos manejan ese modelado en la instancia de estudio en su hogar. El interés que tengan por el estudio. Y eso tiene que ver con la motivación y cómo hemos trabajado esa motivación. Y no solamente ustedes, sino que también la familia, los padres. La memoria a corto y a largo plazo, que son factores fundamentales también en el tema de la retención de contenidos para poder recuperarlos, no solo almacenarlos, recuperarlos para poder reutilizarlos. La ansiedad que provoca muchas veces el tema de estudio, ¿cierto? Y eso tiene que ver en la acumulación de contenidos, la distribución que hacemos de ellos, los tiempos y las habilidades o competencias de nuestros estudiantes. Es decir, conocemos sus estilos de aprender, sus competencias. Somos capaces de entender que la forma en que hemos parcelado los contenidos de una unidad van a ser adecuados y cercanos para que puedan ellos trabajarlos adecuadamente en un tiempo adecuado. El tiempo que le hemos dado es suficiente, requieren más. Es suficiente a lo mejor cuando uno dice, bueno, en esta clase ustedes van a hacer este trabajo y lo tienen que entregar al final de la clase. A lo mejor más de algún estudiante por sus capacidades no va a ser capaz de cumplir con ese objetivo. Y a lo mejor es bueno pensar ahí la forma de parcelar. La motivación, como decía antes, sobre una forma de aprender a través de la motivación, el estilo de personalidad, que también tiene mucho que ver, el estilo de aprender y capacidades intelectuales, que eso también marca una diferencia y hace que nuestra sala se convierta en una tremenda diversidad. Pero hoy en día en educación entendemos esa diversidad como riqueza, porque cada uno dentro de lo que puede va a aportar al grupo. Desde ahí, de que cuando tenemos una gran diversidad, una gran diferencia entre el grupo de clase,
se hace mucho más fácil aún el trabajar cooperativamente, porque permite que todos tengan la misma oportunidad y la colaboración cuando lo necesitan. Esto solo lo coloco para que tengamos como un referente de la vez anterior. ¿Se acuerdan de la flor que está ahí en la esquinita derecha arriba? Hablábamos en esa flor del autoconocimiento, la autorregulación, ¿cierto? Las habilidades sociales, la conciencia del otro y la toma de decisiones responsables. ¿Y por qué la coloco? Porque indudablemente la integración de estas habilidades junto con las habilidades cognitivas van a hacer mucha diferencia a la hora de pensar en cómo aprender a aprender, ¿ya? Porque no es lo mismo si yo tengo un conocimiento, ¿cierto?, de mis capacidades, de mis competencias, y eso me lleva a tener confianza, autoestima y reconocer que en alguna manera, ¿cierto?, tengo limitaciones y fortalezas, pero yo puedo convivir con ello y puedo enfrentar las dificultades, tener espiritualmente ese valor de sí mismo que le permite, ¿cierto?, el poder confiar en sus capacidades. En cuanto a la autorregulación, no, indudablemente que todo lo que tenga que ver con hábitos y estrategias de aprendizaje implica tener un manejo del estrés, controlar impulsos, tener autonomía y el logro de metas. O sea, si ustedes se fijan cómo va esto entrelazándose, es increíble. Tener un equilibrio interior me permite a mí poder enfrentar cualquier proceso de aprendizaje, regular mis emociones, gestionar y organizar mi aprendizaje, que está también en la autorregulación. Y todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, conciencia del otro y la toma de decisiones que me permiten reconocer a un otro, respetar a un otro y poder trabajar con ese otro. Es decir, apreciar la diversidad, empatizar con los demás, junto con otros evaluar las consecuencias de las decisiones que hemos tomado para enfrentar un trabajo grupal, saber que hay normas, ¿cierto?, que hay que respetar y que tengo que convivir con ello. Entonces, todo se va entrelazando y sin lugar a dudas las habilidades cognitivas se complementan muy bien. Cuando hablamos de metacognición, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto?, hablamos de aquellas herramientas que necesito para poder aprender indudablemente. Entonces, en relación al aprendizaje, ¿de qué cosas deberíamos preocuparnos a la hora de pensar cómo colaborar con este aprendizaje de mis estudiantes? Primero, el método de estudio que estoy utilizando. ¿Cuál es el método que preferentemente utilizo? ¿O soy de esos profesores que ya los estudiantes saben y no sorprendo? ¿Se acuerda cuando hablábamos del sorprendizaje? No sorprendo a mis estudiantes todo el tiempo, ¿cierto? Es el mismo método, es la misma forma. Llego a la clase, abrimos el libro, explico, pido que trabajen. ¿Siempre es el mismo? ¿Soy predecible? Si es predecible, no está ayudando a la motivación dentro del aula. Conocimiento de uno mismo, o sea, es súper importante que en el fondo tanto el método de enseñanza como el método de estudio ayude a el hecho de que yo sé cuáles son mis competencias, yo sé de qué soy capaz y por lo tanto voy a utilizar este método y el profesor va a usar un método específico porque sabe cómo aprenden sus estudiantes. Y lo mismo en el caso del estudiante que se conoce y sabe cuándo se le hace más fácil, cómo se le hace más fácil enfrentar la lectura de un libro, enfrentar algún desafío matemático, algún problema que tiene que enfrentar sobre algún desafío en química, en biología. Lo otro que tenemos que también modelar y acompañar es en la organización del lugar de estudio. Sin lugar a dudas, los estudiantes, y sobre todo en pandemia, aprendieron muchos vicios, ¿ya? Y es muy importante aquí el acompañar a los padres para reeducar. Empezaron a tener el espacio como lugar de conexión y de estudio en la pieza, porque había más privacidad, había menos ruido. Pero generalmente la pieza es el peor lugar para estudiar, porque la pieza, el cerebro está conectado con la pieza como el lugar de descanso, el lugar de entretención, el lugar donde duermo, donde me relajo.
Por lo tanto, cuando usamos la cama, por ejemplo, y tratamos de leer o estudiar acostado, no es el mejor lugar. Entonces, hay que tener un lugar que me desconecte de ese lugar de placer, ¿cierto? Que es mi pieza, mi intimidad, el lugar donde lo paso bien, donde me relajo, donde descanso, y lo ponga en disposición a estudiar. Y hay que buscar ese lugar donde específicamente se cumplen con las condiciones básicas para estudiar. Una buena luz, sin mucho ruido, ¿cierto? Bueno, todo en la medida de lo posible, porque siempre sabemos que a veces hay más niños en el hogar, hay mucho movimiento y a veces no se puede lograr toda lo ideal. En la organización del tiempo, eso tenemos que enseñar a modelar. Si los papás no han sido capaces de ayudar a organizar los tiempos y los espacios, es muy importante enseñarles a poder parcelar los desafíos en coherencia con los tiempos. ¿Ya? Y de ahí a que cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo transdisciplinar, es tremendamente importante, porque una de las cosas que hace el trabajo transdisciplinar, esto de trabajar varias disciplinas al mismo tiempo también, permite optimizar los tiempos. O sea, un estudiante puede responder a un desafío que articule matemática con lenguaje y a lo mejor con historia. Y por lo tanto hay un trabajo que tiene que hacer y ese trabajo responde a 3 asignaturas al mismo tiempo y además optimiza un proceso evaluativo. Entonces, cuando hay mucha carga de estudio, es muy bueno el integrar asignaturas, ¿cierto? Y el que se pueda trabajar de manera interdisciplinaria. Aprendizaje lector es fundamental. O sea, un estudio que no tenga de base un aprendizaje lector es un estudio que va a ser muy, muy complejo. No importa la etapa, va a ser muy complejo y obviamente va a incidir en la rapidez, en la fluidez, en la comprensión. Entonces, un aprendizaje lector que no se ha ido consolidando en las etapas que corresponde, obviamente va a ser un tremendo interferente a la hora de tener que estudiar. La memoria y la atención son fundamentales y hay muchas estrategias para trabajar y poder mejorar la memoria y los niveles de atención también. Y finalmente, las técnicas auxiliares que cada estudiante ha ido creando y ha ido modificando y que dicen relación de cómo ellos sienten que aprenden mejor y que el tiempo les ha ido dando esa posibilidad. Y de aquí un factor clave con todo esto son las prácticas pedagógicas y la relación profesor-estudiante. El clima de aula que acompaña paralelamente la motivación escolar y modela todo este proceso y acompaña a la familia en el modelaje de este proceso son fundamentales. ¿Por qué? Porque el profesor es el que va a hacer la diferencia en varios aspectos. Por ejemplo, en cómo se gestiona el clima de aula. Y se va a gestionar en la medida que haya una buena motivación, en la medida en que la actividad es un desafío que interesa, que motiva y que mantiene a los estudiantes en una actitud de aprender. De lo contrario, va a haber probablemente se desencadenan ruidos, se desencadenan conflictos, se desencadenan molestias, y no solamente para los estudiantes, sino que también para el profesor. El profesor también es el que refuerza y motiva con la forma en que enseña, ¿cierto? El sorprender cada día con una coreografía de aula distinta, con un método distinto, es muy importante. Movilizar de acuerdo a la diversidad. Y eso implica estar en un constante cambio, visibilizando nuevas posibilidades, porque tiene que ver con cómo voy a ir encaminando a mis estudiantes también con el estilo que tiene para aprender, con las estrategias que se utilizan y con los comportamientos de mis estudiantes. Promover las buenas relaciones, y eso tiene que ver también con el diálogo, y promover también una actitud crítica, porque la actitud crítica es aquella que permite llegar a un estándar metacognitivo mayor, porque hay que utilizar, ¿cierto?, habilidades cognitivas de un mayor nivel. Considerar la evaluación como una oportunidad para aprender,
acompañar también el proceso de aprendizaje como un mediador que está constantemente retroalimentando. El hecho de estar, ¿se acuerdan cuando yo les decía la vez anterior? Ocupar más tiempo en armar la clase que en dictar la clase. Es decir, cuando se está dando la clase, mi rol debería ser el deambular por la clase, mirar, observar, escuchar, acompañar, indicar, ¿cierto? Aclarar cuando sea necesario aclarar. Y eso debería ser lo que debería ocurrir en la clase, porque mayoritariamente quien debería estar aprendiendo es el estudiante. Establecer las metodologías que promuevan el aprendizaje dialógico, cooperativo y colaborativo. Creo que estos tres hablan de manera muy coherente con la metodología que utiliza el modelo pedagógico teresiano. Son las que abren puertas, ¿cierto? Primero el cooperativo y después el colaborativo, porque el colaborativo requiere de una mayor autonomía por parte de los estudiantes. El cooperativo tiene tantas estrategias que ustedes podrían ir instalando en cada momento de la clase una estrategia cooperativa distinta. Hay algunas que no duran más de 2 minutos. Entonces es muy importante acceder a estrategias cooperativas para movilizar el aprendizaje dialógico que se da dentro, ¿cierto?, de una metodología cooperativa y poder proyectarnos a un aprendizaje colaborativo, es decir, que requiere más autonomía dentro del grupo que está trabajando. También el profesor se preocupa de la transposición didáctica, como les hablaba yo, ¿cierto?, con sentido de realidad los contenidos, promueve la autonomía en el aprender y desde ese punto de vista no es dar todo hecho, sino que dar la posibilidad de que el estudiante vea el camino que prefiere tomar porque sabe cuál es la forma en que aprende mejor. Sorprender cada día y promover, ¿cierto?, sobre todo el descubrimiento, la experimentación. Y eso lleva a implementar proyectos, pequeñas investigaciones o resolución de problemas y que se podrían hacer de manera interdisciplinaria. Entonces, ya tenemos claros ciertos aspectos súper básicos. La pregunta es, ¿han observado bien a sus estudiantes cuando están aprendiendo? Y cuando los observan que se involucran de acuerdo a la meta de estudio con una orientación al ego o hacia la tarea. ¿Por qué es muy importante esto? Porque se tiende mucho, sobre todo cuando en el segundo ciclo, a que los estudiantes se orientan más con una meta mirada desde el ego más que desde la tarea. Cuando miramos la meta con la orientación al ego, es un estudiante que está haciendo una comparación con el resto. Es decir, yo aprendo esto porque esto a mí me va a servir porque voy a ser mejor que en el otro y que comparativamente voy a tener la mejor nota, ¿ya? Y voy a sobresalir del resto. El problema es que eso lo aleja mucho de poder manejar la orientación a la meta porque depende mucho de la opinión del resto. Depende mucho de la aceptación del resto, depende mucho de lo que ocurra con el resto, porque ¿qué pasa si hay estudiantes que les va mejor? Entonces, la tendencia a la desmotivación y al fracaso se da mucho cuando la orientación del estudiante hacia una meta escolar o de aprendizaje está orientada al ego. Cuando está orientada hacia la tarea, el estudiante es capaz de entender que está aprendiendo porque es algo que le hace sentido, y ahí tiene que ver en cómo le presentamos el contenido. Tiene que ver con, yo aprendo esto porque me va a servir, porque lo voy a usar, porque me cambió la idea de lo que yo pensaba sobre algo. Y sabe que eso le va a beneficiar. Pero no se está comparando con nadie más que consigo mismo. Es decir, voy a estudiar un poco más porque quiero mejorar lo que me pasó la vez anterior en que no estuvo tan bien. Entonces es muy importante en cómo guiamos a nuestros estudiantes y para eso la observación es tremendamente importante. Entonces el clima motivacional de una clase va a estar asociado a si
La meta está orientada a la tarea, es decir, los estudiantes en definitiva tienen un desafío consigo mismo y por lo tanto han ido haciendo camino en el aprender de manera personal, o es una meta orientada hacia el ego, es decir, sobresalir del resto porque me gusta esto, ¿cierto? Me gusta ser reconocido, me gusta ser mejor que un otro. Y lamentablemente en esto tiene mucho que ver también cómo los papás han ido formando sus estudiantes, a sus hijos en este tema. Entonces, cuando estamos hablando de metas, también estamos hablando de un clima motivacional. Y si yo miro el clima de su aula, ¿dónde se identifican más ustedes? ¿Se identifican más en el profesor que está dictando una clase? ¿En la profesora aquí en el medio en que está compartiendo y dialogando y aprendiendo con los demás, ¿cierto? O en una clase en donde hay una ubicación bastante lineal en la coreografía de aula, pero hay una actitud de participación, ¿ya? Todos quieren participar, tienen una cara de estar contentos. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo visualizo mi clima motivacional de aula? Orientar la meta hacia la tarea mejora la autoestima, mejora la vitalidad, la satisfacción y en general, es decir, no solo para el estudio, para la vida, porque yo no puedo vivir tratando de ser mejor que un otro o comparándome con un otro, que es lo que muchas veces le ocurre a algunos estudiantes. Mejora la calidad de vida y la motivación del estudiante. Entonces, al respecto yo les quiero, a mí hace mucho tiempo, la verdad es que esta película es muy vieja, es un extracto de La lengua de las mariposas, no sé si ustedes lo habrán visto, pero, incluso se nota que la película es re vieja por la visualización que tiene de la imagen, pero dice harto en torno a cuál debiera ser la forma en que yo planteo ese desafío pedagógico. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que la tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestar. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿no sienten ya el dulce en la boca, como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz. Entonces la pregunta es, ¿marcamos esa diferencia que permite que los estudiantes
se sorprendan, se motiven. ¿Cómo nosotros provocamos esa diferencia en el clima de aula que hace que exista esa motivación por aprender? Que el estudiante ponga a disposición todas esas herramientas que ha ido adquiriendo en cuanto a hábitos y estrategias para estudiar porque está interesado. ¿Le vieron la cara a ese niño cuando le estaba hablando de las arañas, de las mariposas y cosas que eran como impensables para él? ¿Y qué mejor que poder hacerlo significativamente y situadamente? Es decir, aprenderlo en el contexto. O sea, lo llevó a mirar, a observar la naturaleza. Entonces, muchas veces obviamente no podemos hacer eso, pero es una forma de entender que el aprendizaje es significativo y es situado en la medida que nosotros provocamos que esto ocurra, ¿ya? Y pueda hacerse también dentro del aula. Entonces, vamos sumergiéndonos un poco en el tema de la motivación. La motivación, indudablemente, que es el que moviliza nuestra conducta, ¿cierto? Motere en latín. Por lo tanto, es aquello que mueve el que nosotros desarrollemos ciertas actividades o que hagamos ciertas cosas, ¿cierto? O que nos comportemos de cierta manera. Veamos qué cosas serían contrarias a la motivación, que causa la desmotivación. La falta de conciencia y sentido por el estudio, es decir, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿De qué me va a servir a mí el teorema de Pitágoras? ¿Para qué quiero saber yo la tabla periódica química? ¿Por qué? ¿De qué me va a servir? Entonces, ¿de qué manera le damos una vuelta a eso? La falta de compromiso. Pero ¿cuándo yo me comprometo? Como estudiante me comprometo cuando tiene sentido para mí hacer una actividad. El ambiente incómodo y que dificulta el estudio. Es decir, el ambiente de clase facilita y beneficia que se produzca el aprendizaje. El ambiente incluso de la casa es un ambiente, ustedes conocen muy bien lo que les pasa a sus estudiantes y las dinámicas familiares. Y muchas veces la respuesta al aprendizaje tiende a ser no tan positivo porque hay ciertas instancias familiares que justamente desmotivan el proceso por aprender. La falta de reconocimiento a todos nos hace bien, ¿cierto? Que nos digan qué bien vamos, qué bien lo estamos haciendo, qué bien ha resultado algo, o mira qué bien, cómo has ido progresando. Y eso hay que darse un tiempo a la hora de enseñar. Hay que darse un tiempo cuando uno está haciendo esa clase y le permite que el estudiante tenga la autonomía, pasearse, tocar un hombro, decir, mira qué bien vas. Eso ya es una causa absoluta de motivación, pero si no tenemos eso, obviamente, y si tampoco mis padres, ¿cierto?, me están reconociendo mi esfuerzo porque no tienen tiempo, porque llegan muy tarde, porque ni siquiera los veo, o sea, no puedo entender por dónde voy entonces con este esfuerzo. Los acontecimientos familiares que ya les dije, el desconocer cómo estudiar. Muchos estudiantes no saben cómo, no saben, por ejemplo, cómo leer un libro, cómo estudiar matemáticas, cómo aprenderse o memorizar una fórmula, porque lamentablemente la memoria la tenemos que utilizar y hay cosas que nos gusten o no que las vamos a tener que aprender memorísticamente. Niños que están al revés, demasiado sobreprotegidos y son niños que tienen una dependencia tal que no logran motivarse por sí mismos, sino que hacen lo que les dice que tienen que hacer, porque si no, no lo hacen. O sea, cuando llega la mamá a las 10 de la noche y se dio cuenta que no hizo un algo, porque no se lo dijo, ¿cierto? Ya es un poco tarde. La falta de preparación, que tiene que ver con las técnicas, ¿cierto? Y que tiene que ver con esos conocimientos previos que yo tengo, que me permiten manejar el nuevo conocimiento. Saturación de tareas, de ahí a que yo les hablaba. Cómo estamos dosificando, cómo parcelamos ciertos contenidos y los hacemos manejar e integrar en un tiempo X de acuerdo a las posibilidades. El sentimiento de indefensión, el sentir que estoy solo en esto. Por eso cuando integramos el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque cooperativamente uno trata, como conoce el grupo, de colocar una diversidad en ese equipo. Y los más fuertes deberían empujar, ¿cierto?, al que está un poquito más débil, y el que está más débil siente que no va solo en esto, que la nota no depende solo de él,
que no está ahí, o sea, ya va como fracasado antes de hacer la tarea, se siente así. Entonces, esto ayuda mucho para motivarse con el resto. No tener claro para qué, no tener claro los objetivos y una voluntad débil. Y eso hace que muchas veces el play tenga más fuerza que mi voluntad por estudiar.